Si te parece, mi querida Violeta, vamos dándole entrada a nuestra querida Laura Carsen, que ella es directora del Programa de las Américas y es flamante conductora del programa Hecho en América que producimos aquí en Rompeviento TV y que pues hoy tenemos el gusto de tener una charla, un diálogo también con Laura Carsen para abordar distintos temas. No sé si ya ande por ahí Laura o no, si me pueden confirmar. Mero, que ya viene. Ok, que ahí viene Laura Carsen, porque sí, están pasando, además de cómo se vive o cómo se entiende el juicio de Genaro García Luna desde los Estados Unidos, y también el caso de Georgia, también, donde un gran jurado pues está dando instrucción de que pues se abra ya una investigación contra Donald Trump por haber pues puesto en duda la elección en el estado de Georgia cuando quiso hacer trampa para impedir su derrota en las elecciones en donde finalmente Joe Biden pues tomó posesión, pero pues sí, es un tema también relevante porque allá también hay elecciones en los Estados Unidos y pues empiezan ya los precandidatos a intentar calentar motores. Donald Trump es uno de ellos y pues son de los temas que estaremos dialogando con Laura Carsen. Lo que sí, y cerrando un poco con este otro tema, Violeta, no sé qué opinas también, pero también otro elemento que habría que considerar es la información que tiene Felipe Calderón sobre funcionarios de los Estados Unidos, porque pues también por ahí en algún intercambio que tenía con algún colega que trabaja mucho los temas de seguridad interna en los Estados Unidos y desde los Estados Unidos, pues que parece ser que Felipe Calderón también tiene datos importantes que podrían involucrar a varios funcionarios de los Estados Unidos, incluyendo funcionarios de la DEA y de la propia CIA, asimismo como de ICE y de la Fiscalía de los Estados Unidos. Así que vaya usted a saber toda la información y todo lo que se cubren y encubren en la clase política, tanto de México como de los Estados Unidos, pues para que, pues ya con todas las evidencias que hay y más con lo que arrojó el caso de Genaro García Luna, pues imagínate nada más ahí cuántos funcionarios de Estados Unidos también están involucrados. En fin, ya está por aquí Laura Carsen, que nos da muchísimo gusto de tener aquí a esta extraordinaria y brillante periodista y conductora de Hecho en América, directora del Programa de las Américas. Laura Carsen, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, siempre me da mucho gusto también acompañarlos. Hola Violeta, Ernesto, buen día. Hola Laura, muy buenos días, bienvenida. Pues sí, Laura, tienes mucho que contarnos y pues claro, hay 1000 analistas haciendo 1000 teorías y diagnósticos de lo que sucedió con el caso de Genaro García Luna. Nos gustaría escuchar también tu opinión, vista también desde el ángulo de cómo se percibe o se entiende en los Estados Unidos este juicio. Sabemos que por la mayoría de la ciudadanía estadounidense, pues es un caso que les pasa de noche, pero a la clase política no necesariamente. ¿Cuál es tu valoración al respecto? Yo creo que sí es cierto que en los Estados Unidos este caso no tiene el perfil como el juicio contra el Chapo que todo el mundo conoce por las series de televisión. Y además hay una narrativa en que esperan ese tipo de cosas, o que no sorprende a nadie que haya corrupción en el gobierno de México y de alguna manera, y eso es lo lamentable, alimenta un poco los estereotipos racistas que tienen. Sin embargo, pues es un caso muy importante para la comunidad migrante, es sobre todo muy importante. Hemos visto manifestaciones
fuera de la corte de personas migrantes, que ahora lo que están exigiendo es, por supuesto, que el caso sigue y que toque al expresidente Felipe Calderón y que se vaya a llevar a sus últimas consecuencias. Eso no va a pasar en este juicio. De hecho, la presentación de pruebas en ese juicio fue no débil necesariamente en términos legales, pero mucho menos de lo que muchos de nosotros esperábamos. Esperábamos aprender más sobre cómo funcionan estas redes de corrupción y como fueron casi puros testimonios de testigos colaboradores, de criminales, de narcotraficantes, sí hablaron específicamente de sobornos y lo demás, pero como que faltaba una investigación o por lo menos presentar una investigación más profunda. Muchas gracias, querida Laura. Justo esta pregunta de que planteaba Ernesto, de que ya ahorita estás avanzando en ella, de cómo se entiende y cómo se vive el juicio desde los Estados Unidos. Ya nos decías ahorita esto que se vivió fuera de la corte, que a mí me llamó mucho la atención, incluso como algunos de ellos con pancartas, pero increpan a la hija, ¿no? Eso a mí me llama y le dicen, pues tu padre es un asesino y que se siente estar defendiendo y también le dicen a la esposa de Genaro García Luna, pero más allá de esto, y tú lo estabas ya apuntando, por ejemplo, toda la comunidad de migrantes que hemos visto que una parte importante respalda el gobierno de López Obrador, ¿cómo la está viviendo ellos? ¿Cuál es tu valoración sobre esto, Laura? Tú decías, pues no es, estaba yo revisando algunos diarios estadounidenses y sí, no es mencionado así como nota principal, ¿no? Y bueno, pues eso muestra de lo que se vive en Estados Unidos en torno a este juicio, pero más allá de esto que tú decías, por ejemplo, los migrantes, ¿cómo lo están viviendo? Yo creo que hay una cosa que está pasando, que ha pasado en todo este juicio, que tiene que ver con una interpretación partidaria del juicio contra García Luna. Y es algo que también se ha visto aquí en México, que de hecho se ha promovido. También no, hay que recordar que estamos en una coyuntura electoral. Y es entendible, tiene sentido de cierto modo. O sea, que fue el PAN en los dos gobiernos en que García Luna hizo su carrera, estructuró su red de complicidades y de corrupción y las responsabilidades allí están. Sin embargo, digo que es un poco lamentable porque con esta interpretación contra el PAN y se desaprovecha una oportunidad muy importante de cuestionar el modelo de la guerra binacional, de la guerra contra el narcotráfico. La manera en que no solo es esta persona, ni siquiera solo son estos gobiernos, sino hay una construcción que implica complicidades y corrupción que se ha hecho entre los dos gobiernos. Esto es la pregunta que muchas personas han tenido en todo este proceso. La semana pasada hicimos un programa con Carlos Pérez Ricard, quien escribió un libro muy bueno, recomendable, sobre los agentes antinarcóticos en México y la DEA en particular. No, y hablamos de que iba a ser delicado para la Corte en los Estados Unidos porque es muy difícil de hablar de la creación de este monstruo que fue García Luna, ahora según todos los testimonios, sabiendo de que hay 1.300 millones de dólares desde el gobierno de los Estados Unidos detrás de esto, que fueron a los gobiernos que sostuvieron, que crearon a García Luna, que sus programas supuestamente para reformas de policías, para combate al narcotráfico, una de sus contrapartes más importantes fue García Luna. Y esto en un periodo
porque esto sí salió en el juicio, en que ya tenían evidencias, tenían denuncias de sus propios agentes de la corrupción de García Luna, que no investigaron a fondo por lo menos, y que no les hicieron caso. Entonces hay una inercia que se ve con ese juicio en la guerra contra el narcotráfico que sigue hasta la fecha, porque no se ha dado este cuestionamiento a fondo de qué se está haciendo para que estas situaciones continúen. Ya, gracias, gracias, mi querida Laura. Laura, si te parece, y pasando al siguiente tema que nos ocupa para el día de hoy, tendría que ver también con el caso de Donald Trump, que poco se ha hablado acá, pero bueno, en Estados Unidos pues sigue y poco se habla en México, pues del proceso preelectoral que se empieza ya a vivir ahí en los Estados Unidos, y tanto por de republicanos como demócratas, pues ya en las disputas por las candidaturas. Donald Trump, finalmente un gran jurado de los Estados Unidos, pues está haciendo un llamado importante, Laura, un llamado importante. Digo, no tengo realmente muchas expectativas que vaya más allá por todo lo que ya hemos visto, pero pues básicamente esta parte de que recomiendan imputar múltiples cargos a Donald Trump por todo el proceso electoral que se vivió en el estado de Georgia, que precisamente Donald Trump pues puso en duda el resultado electoral ahí, tratando de salvar su puesto en la Casa Blanca. Y después, pues ya vimos aquel intento de golpe de Estado que hubo, en fin, que hubo catástrofes tremendas y que ha seguido llamando la atención que haya salido limpio hasta el momento Donald Trump, incluso queriendo ser otra vez presidente de los Estados Unidos. Sí, exactamente, pues no exactamente limpio, porque siguen casos en curso y ese es uno de ellos. Esta noticia acaba de salir y es que el jurado que se formó en el estado de Georgia para investigar la manipulación, la injerencia en las elecciones, básicamente de Donald Trump y su equipo en la elección presidencial, acaba de entregar su informe. Ahora, ese informe no pueden dar los detalles, entonces están dando algunas declaraciones que nos dan a entender algunas cosas. Lo que han dicho es que sí, hay cargos formales que se pueden poner, el jurado mismo no tiene la capacidad de meter los cargos, pero va al fiscal del condado que mete los cargos y se supone que esto procede, y que son contra varias personas, indican, pero no dicen, que incluso que van contra Donald Trump. Y algunas de las cosas más importantes que recordamos de las elecciones es la famosa llamada al secretario de Estado de Georgia en que Donald Trump dice, necesito 11,000 y pico, no me acuerdo del número exacto, votos para ganar los electores del estado y ir hacia la presidencia. O sea que está diciendo, encuéntrame estos votos como puedas, ¿no? Y el otro es que intentó a imponer electores falsos en el proceso. Todos saben que no es un voto directo, sino un voto del colegio electoral, y en eso estaban para manipular el voto del estado de Georgia, siendo uno de los estados que pudiera determinar el resultado en las elecciones presidenciales de 2020. Estas son las cosas que investigaron, encontraron, esto sí ha quedado claro, responsabilidades legales, y ahora esperamos el próximo paso. Eso no va a convencer, ese es el pesimismo que mencionaste, Ernesto, porque no va a convencer a sus simpatizantes, a la gente que apoya a Trump, porque nadie les convence, ¿no? Que no es un candidato idóneo para el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, como yo lo entiendo, por lo menos, si hay cargos formales, sí empieza a haber obstáculos reales, legales, para su candidatura. Muchas gracias, querida Laura.
Pasando al otro tema, si están de acuerdo para que nos dé bien tiempo y que Sí, también, sí. igual que los otros, son temas muy, muy importantes. Esto de las constantes ataques contra las defensoras y defensores de la tierra y el territorio en México, pues ya hemos comentado y hemos visto estos datos, Laura, de Global Witness, ¿no? Este informe que van sacando todos los años, como el año pasado, a partir del informe que ellos sacan, que dan cuenta de todos los países en el mundo, México se colocó como la nación donde ocurre el mayor número de asesinatos, ¿no? De todo el mundo, no es de América Latina, sino de todo el mundo, de personas defensores de la tierra y el medio ambiente. Y en particular, ya hablando de los rubros que ellos registran, pues bueno, hacen una clasificación inicial que dice no podemos decir de dónde vienen los asesinatos en esta primera clasificación, pero muchos de ellos están ligados al crimen organizado, y una segunda clasificación donde meten a la minería y a las industrias extractivas, y México, otra vez ahí ya en ese rubro, pues ocupa el primer lugar, Laura. ¿Qué decir sobre esto y bueno, y las acciones que debería de tomar el gobierno mexicano para que esto no siga ocurriendo? Pues Violeta, esa es precisamente la pregunta que queremos explorar y discutir en el programa de Hecho en América hoy a las 8, porque no es suficiente decir que es una dinámica que originó en los gobiernos pasados y que es muy difícil romper y que estamos viviendo el legado de esta dinámica. Es momento en que tenemos que tomar responsabilidad claramente en la continuación de esta violencia y sobre todo enfocado en personas defensoras de derechos humanos de tierra y territorio en primer lugar, porque como dices, tantos casos están vinculados a protestas contra proyectos, megaproyectos y el extractivismo, y también en otros rubros, defensores de la paz, de derechos humanos y derechos mujeres, pues lamentablemente hay otros, hay muchos y hay mucho tipo de actividades que están castigados, reprimidos de esta manera. Entonces, en programa hemos invitado a Teresa Castellanos porque hace muy poco se conmemoró el 4º aniversario del asesinato de Samir Flores. Ella es de Huesca en Resistencia, en Morelos, y también ha tenido amenazas y tiene el mecanismo de protección. Ella va a hablar del caso de Samir, en qué está, por qué esta vulnerabilidad a los ataques de las personas defensoras. También a Carlos Sogas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Sigue la presión de la sociedad civil en el caso de Simón Pérez de las abejas, asesinado en Chiapas, y el ambiente en general de ataques contra personas defensoras en Chiapas, y de Pablo Romo, defensor también de derechos humanos, activista en muchas causas y que forma parte de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos. Puede hablar del mecanismo. Y también vamos a hablar del caso más reciente de la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz en Michoacán, en Colima, como frontera con Michoacán, por su actividad en protesta a la minería en esta zona. Entonces, juntando estos casos y estas perspectivas, lo que queremos preguntar no es tanto, bueno, ¿de dónde está la causa? Es muy importante, pero también enfocarnos en qué hay que hacer diferente de lo que se está haciendo en ese momento para realmente proteger a esta gente que es tan valiosa para una sociedad basada en el Estado de Derecho, en los derechos humanos, porque están defendiendo nuestros derechos. ¿Y qué hay que hacer para ya disminuir las amenazas y las fuerzas violentas en su contra? Entonces, pues obviamente no vamos a llegar a conclusiones contundentes porque es sumamente complejo el tema, pero pensamos que con estas perspectivas desde el trabajo en campo
hasta pues algunas personas que han trabajado más con la política, podemos tener un debate muy necesario y muy interesante sobre el tema. Muy bien, Laura Carsten, pues este es un gran tema. De verdad le invitamos a ver hoy hecho en América un gran programa que se va a tener el día de hoy. Precisamente Pablo Romo, además, uno de los ex directores del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, también estuvo muy cercano ahí en la Cocopa, en la CONAI, en Serapaz, y Carlos Ogás también del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Estas agresiones contra defensores de la tierra y particularmente, y ahí Violeta, que también has presentado aquí en el programa, pues los datos duros precisamente en lo que toca a, pues, cuál es el país en América y en el mundo que más agresiones reciben los defensores de la tierra y además vinculados a la minería en la mayoría de los casos. No sé si es así, Violeta. Sí, sí, estos datos que decíamos de Global Witness, ¿no? Que realmente nos han sorprendido, que ya nos sorprendían los años anteriores, pero este año que se incrementó, el año pasado, perdón, el informe que ellos dan, que se incrementó el número de asesinatos en México en torno relacionados con las industrias extractivas y con la minería en particular, y nada de esto sale en la prensa, ¿no? Eso nos ha sorprendido, y nada más apuntar lo que pasó ayer, que también después de lo de Genaro García Luna, pues ya no lo discutimos, pero que me parece que vale la pena discutirlo, de este ranking mundial de las ciudades más violentas del mundo. 9 están en México, pero ellas ligadas otra vez al crimen organizado y a la minería otra vez, ¿no? Entonces, ese también dato que me parece que hay que seguir y analizarlo, que me parece no dejarlo de denunciar aquí en el momento. Y Sí, por supuesto, y también en el programa de Laura Carson, ¿verdad? Claro, hecho en América, ahí. sí, por eso es Claro. muy pertinente el tema que va a abordar Laura Carson el día de hoy a las 8 de la noche. Entonces, ya nada más para cerrar la entrevista, Laura, si puedes informar nuevamente cuál es el tema y los invitados, si lo puedes repetir nuevamente. Sí, con gusto. Gracias, Ernesto. El tema de hoy en la noche a las 8 es ataques contra personas defensoras en México, personas defensoras de derechos humanos, y los invitados, la invitada es Teresa Castellanos de Huesca, en Resistencia, con el caso de Samir Flores y qué está pasando en esta resistencia. Carlos Ogás, del Centro de Derechos Humanos de Fray Bartolomé de las Casas, en Chiapas, y Pablo Romo, activista de derechos humanos, con esta experiencia que tú mencionaste, y también que puede hablar del mecanismo de protección de personas defensoras y periodistas que tiene el gobierno de México, pero a todas luces que es insuficiente por los datos que se han presentado respecto a la continuación de la violencia, los asesinatos, las desapariciones y las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos. Ya, pues Laura Carson, nos vemos hoy a las 8 de la noche y siempre gracias por esa mirada aguda y profunda que tienes para colocar los temas que nos ocupan. Un fuerte abrazo, Laura. Gracias, un abrazo, Ernesto y Violeta. Gracias, Laura. Lindo día. Estamos en la noche pendientes. Gracias.